Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanitas. Gracias por su tiempo, por su dedicación, preocupación a este lindo desafío que es abrir la escritura, estudiar la palabra y sobre todo un tema tan importante como el Sermón del Monte, que nos desafía a un cristianismo práctico, a una vida realmente. Y fíjese que decíamos la clase pasada, tal vez es fácil entenderlo, pero lo que se hace sumamente difícil es practicarlo, realmente. ¿Cuán difícil se hace practicar en la vida práctica estas enseñanzas? ¿Y por qué te digo esto? Y te vas a dar cuenta con la lección que viene ahora, con la lección que vamos a estar considerando. Ya estamos en Mateo capítulo 5, la porción bíblica del versículo 38 al versículo 42, y cuán difícil para mucha gente se hace practicar estas enseñanzas. Acuérdese que dijimos que vamos a enfocarnos en dos secciones principales en este estudio de la justicia mayor, del 5:38 al 42, mirando lo que no debemos hacer cuando nos tratan mal, y después de 5:43 al 48, lo que sí debemos hacer cuando nos tratan mal. Ese es el desafío. Y hablamos la clase pasada acerca de la venganza. Jesús nos dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y de eso estuvimos conversando, de eso estuvimos hablando la lección pasada. Y note cómo comienza ahora el versículo 39. Ya hablamos de la venganza, ya hablamos del malentendimiento judío, de cómo ellos lamentablemente aplicaban esto a la venganza personal. Ellos daban rienda suelta a su represalia, daban rienda suelta al odio, al rencor, dañaban, y al final ojo por ojo y diente por diente, que era una ley para poder limitar en este caso la represalia, se convertía en su caballito de batalla, y vivían pagando mal, vivían en pleito, vivían, tú me haces una, tú me la pagas, tú me dañas un ojo, yo te daño los dos ojos, tú me dañas una mano, yo te daño el brazo, tú me dañas, y así la venganza iba creciendo y se iban llenando de odio, de ira, de resentimiento. Por eso Jesús va en un camino totalmente diferente. Y Jesús dice, no resistáis. Versículo 39. Pero yo os digo, este es mi entendimiento, esta es mi ley. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Note lo que está diciendo. Quédese solamente con la primera frase. No resistáis al que es malo. Ahora, leamos. Antes a cualquiera, porque él nos va a explicar, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no, no se lo rehuses. Eso es lo que Jesús nos dijo. Y no pierda de vista, esto es importante cuando estudiamos la Biblia, mi hermanito, mi hermanita, no pierda de vista el contexto del pasaje. Muchos se preguntan, ¿qué significa esta frase? No resistáis al que es malo. Se preguntan, ¿está hablando aquí de qué? ¿Quién es el malo aquí? ¿Qué no debo resistir? Algunos me han preguntado, Y, y si le están haciendo daño a mi hijo, y si le están haciendo daño a mi hija o a mi esposo, a mi esposa, ¿debo dejar que lo dañen y lo maten? ¿Eso es lo que Jesús me está enseñando en este pasaje? Piense, piense. ¿Me estará enseñando eso este pasaje? ¿No resistir al que es malo? ¿O si alguien me roba violentamente, debo dejar que me dañen y me roben? ¿O si a un familiar cercano
lo ofenden o lo dañan o lo golpean. Imagínate a tu madre, a tu padre o a tu hermana, a tu hermano, a un ser muy cercano. ¿Debes dejar que sufra? ¿Es esa la enseñanza de Jesús aquí? No, en ninguna manera. Jesús no está hablando de eso. ¿Cómo podría decir yo que soy un padre responsable, un esposo responsable, si estoy dejando que dañen a mi familia? ¿Cómo podría decir que soy un buen ciudadano si veo el mal que hacen otros y no ayudo al desvalido? O incluso pensando en la iglesia, ¿cómo podría decir que soy un buen cristiano si veo a mis hermanos pecar, ofenderse, dañarse, destruirse y solo guardo silencio? Cuando entendemos la frase no resistáis al que es malo, no está hablando aquí cualquier clase de mal o cualquier afrenta o cualquier daño que un cristiano pueda sufrir. Jesús no quiere que suframos, hermano. Eso es algo que lo vemos en la palabra. Jesús no quiere que nos violen o roben. Jesús no quiere que tus seres queridos sufran. Esa no es la enseñanza de Jesús en este pasaje. Recuerda, el contexto de este pasaje es la venganza. De eso está hablando. No resistir al que es malo debe ser entendido en el contexto de la venganza. Está hablando de ese deseo de represalia, de hacerle mal al otro, desproporcionadamente cuando nos sentimos dañados y ofendidos, por si acaso. La palabra resistir aquí, si tú quieres por allá anotarlo, la palabra resistir aquí significa literalmente contraatacar, ir contra del otro en el sentido de la venganza. O sea, si nos fijamos bien, dice aquí al que es malo, dice el versículo 39. O sea, al que busca tu mal, aquel que es tu enemigo, aquel que busca dañarte, aquel que busca dañarte. Si alguien busca tu mal y es tu enemigo, y ese es el caso aquí, entonces aplica. De eso estamos hablando. Espero que se entienda la idea bien de no resistir al que es malo, porque no está hablando aquí de dañar a otro. Por ejemplo, y yo quiero hacerlo muy aplicativo para que usted pueda responder sus preguntas en su mente. No resistir al que es malo aquí, no estoy hablando de un padre, por ejemplo. Un padre que ve que golpean a su hijo y como dice, no hay que resistir al malo, me quedo tranquilo, que lo maten, ¿no? O no estamos hablando de eso, no estamos hablando de un padre que ve o sabe de que tocan indebidamente a su hija, que la violen, y él dice, como no hay que resistir al malo, que la maten y la violen. No, no está diciendo eso el pasaje, ni nunca ha sido esa la enseñanza de Jesús, no, por si acaso. Un padre responsable nunca permitiría eso. Es más, debemos hacer todo lo posible por evitar el mal a quienes amamos. Entonces, note la diferencia. Si alguien es mi enemigo y me quiere hacer mal, ok, yo no voy a resistir, yo no me voy a vengar. Pero si yo veo que alguien le hace mal a mi familia, alguien a quien amo, alguien a quien está a mi alrededor, yo debo cuidarlo, yo debo defender. No estamos hablando de venganza ahí. No estamos hablando de que queremos hacer un mal desproporcionadamente. Solamente queremos librar a esa persona. No queremos que nuestros familiares sufran y estamos en todo nuestro derecho en defenderlos, en cuidarlos. Jesús no te prohíbe eso. Jesús no te prohíbe cuidar a tu familia en este pasaje. Jesús no te prohíbe, en este caso, preocuparte de quienes aman. Puedes defenderlo, puedes librarlos de peligro, puedes denunciar el daño, puedes ejercer tus derechos, pero lo que no podemos, eso es lo que el pasaje está puntualizando, lo que no podemos es buscar venganza, es dar rienda suelta a la sed de venganza. Eso es otra cosa. No sé si me entiende la diferencia. Una cosa es cuidar a mi hijo, librarlo del mal, que no lo dañen, que no lo golpeen. Otra cosa es que después de que pasó la situación, yo voy a buscar oportunidades de dañar al otro, de golpearlo, de afectarlo, de destruirlo. Eso es otra cosa totalmente diferente. Yo voy a tomar a mi hijo, lo voy a sacar de la situación. Yo voy a tomar a mi hija, yo voy a tomar a aquel que amo, lo voy a sacar de la situación, lo voy a librar del mal para que nada malo le pase. Pero lo que no hace el cristiano,
Después de eso, es dar rienda suelta a la venganza. A ver, ¿cómo lo vamos a dañar? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer sufrir? A ver, ¿cómo desproporcionadamente lo vamos a afectar? Ese es el punto del pasaje. Eso es lo que debe quedarnos muy en claro. Y para que esto quede bien, bien, bien clarito, Jesús va a poner 4 ejemplos mirando el pasaje. Jesús va a hablarnos realmente y explicarnos qué significa no resistir al que es malo. Recuerda, estamos hablando, nuevamente te lo repito, estamos hablando del que es malo contigo personalmente, del que es tu enemigo, ¿ok? Y por si acaso, cuando uno mira versículo 39 al versículo 42, estoy seguro que normalmente las cosas que Jesús menciona ya no son parte de nuestra manera actual, de nuestra manera contemporánea de vivir. Normalmente la gente hoy en día no anda ofendiéndose, golpeando la mejilla, pidiéndote que vayas una milla, quitándote una capa. Entiendo yo que no está hablando de cosas actuales, pero hay principios espirituales. Hay tremendos principios espirituales que aprender aquí detrás de cada uno de estos 4 ejemplos. Entonces, punto principal de la clase del día de hoy, no resistir al que es malo. Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ustedes se vengan, ustedes dan rienda suelta a su venganza, no a la justicia. Jesús dice, yo no quiero que se venguen, yo quiero que no resistan. Pero alguien preguntará, pero ¿cómo Jesús? ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo vivir esto? Te voy a poner 4 ejemplos para que lo apliques a tu vida y para que lo veas bien, qué significa realmente no, no resistir al que es malo. No te vengues. Pero ¿cómo Jesús? Número 1, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Una bofetada, un golpe en la mejilla, siempre ha sido considerado como una ofensa o un insulto. Estaba mirando por ahí un versículo que citar. Me recuerdo el caso cuando estaba el profeta Micaías y estaba Sedequías, el falso profeta, y en ese momento el falso profeta Sedequías golpea a Micaías en la mejilla diciéndole, ¿por dónde se me fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Ahí en Primera de Reyes 22-24. Y cómo ese golpe en la mejilla mostraba una ofensa, un insulto, una ofrenda para el profeta de Dios, reprendido por este falso profeta. Primera de Reyes 22-24. También estaba mirando en el libro de Lamentaciones, también se habla del juicio de Dios y dice, dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. Dar un golpe en la mejilla era una afrenta. Lamentaciones 3:30. Era un insulto. Es cierto que un golpe en la mejilla no golpea tanto o tan duro el cuerpo. Es un golpe más al alma. Es una afrenta, es un insulto. Que te den un golpe en la mejilla no te va a doler tanto o no hiere tanto. Hiere más los sentimientos, daña más nuestras emociones. Es un insulto directo. Entonces, note el primer punto que Jesús me enseña cuando miro yo y quiero aplicar este principio, no resistáis al que es malo. Número 1, ¿qué hacemos cuando nos insultan físicamente? ¿Qué hacemos cuando nos insultan personalmente? ¿Qué debemos hacer cuando nos insultan? Sería la pregunta y la aplicación para nuestra vida. ¿Qué somos tentados a hacer? Me pregunté yo. ¿Qué somos tentados a hacer cuando somos insultados? No quiero preguntarte, me da miedo, me dio miedo preguntarme a mí, ¿qué somos tentados a hacer cuando recibimos insultos? Mejor ni pensarlo, ¿cierto? Mejor ni pensarlo. Pero normalmente sabemos que cuando nos sentimos insultados, afrentados, cuando alguien te golpea en la mejilla, cuando alguien te escupe, cuando alguien te insulta, cuando alguien te afrenta de alguna manera, lo único que queremos hacer
es dar rienda suelta a nuestra ira, a nuestro enojo. Eso es lo que Jesús está presentando aquí. Y Jesús dice, ¿qué debes hacer? No respondas. Sufre el agravio por la otra mejilla. Soporta la ofensa y sigue tu camino. No te contamines por la suciedad o daño del otro. Al final, cuando no respondemos, vivimos en paz y mostramos la misericordia del Señor. Pensaba en este caso, ¿cómo podemos encontrar, qué ejemplo podemos dar de no respuesta? Y fíjese, por favor, si me puede acompañar, si tienes tu Biblia allí a mano, si podemos ir a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Mira, primera cosa, cómo no resistimos al que es malo. No devuelvas la ofensa, no devuelvas el agravio, no devuelvas la insulta física. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Mira cómo dice la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Note lo que dice allí, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, mire, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús dice, ese es el camino que yo te mostré. Ese es el ejemplo para que sigáis mis pisadas. No resistir significa no responder, no contraatacar, no buscar vengarse o hacerle mal al otro. Es dejar nuestra carga al Señor. Es dejar nuestros agravios al único que puede vengarlos. Es dejar que Dios se encargue y que nosotros depositamos nuestra confianza en Él. ¿Te das cuenta que es difícil? ¿Te das cuenta que es complicado? Normalmente nuestro derecho de justicia quiere inmediatamente hacer exigir o valer nuestro derecho, quiere responder el agravio, quiere realmente contraatacar. Jesús dice, en vez de contraatacar, por la otra mejilla. Sufre el agravio. No pelees, no golpees. ¿Para qué hacerlo? Eso va a mostrar lo peor de ti, cuando podrías mostrar lo mejor de ti. Número 2, segundo ejemplo. No solamente Jesús nos habla acerca de la insulta física, también cuando miramos allí en Mateo 5, Jesús va a poner un segundo ejemplo en el versículo 40. No resistáis al que es malo. Ya vimos, primero, hay que poner la otra mejilla. No hay que responder. Número 2, versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dice Jesús. Y ahora Jesús nos traslada a un tribunal. Esta es la imagen de un juicio, de un pleito, de un litigio entre dos partes. Aquí hay una demanda, aquí hay un adversario que incluso, imagínense, es tanto el mal que le tiene a la otra persona, es tanto el mal que le tiene a la otra persona que lo demandó hasta la ropa, y quiere que vaya, que salga del tribunal incluso desnudo. Te lo explico mejor. La túnica, que se menciona aquí en versículo 40, y quitarte la túnica era la ropa interior, era eso que se usaba para cubrir el cuerpo, que usaban los judíos.
Así se le llamaba, como una cubierta interior en su ropa. Y la capa, lo que venía encima de la túnica, era considerado como la ropa exterior o cubierta que usaban. Los judíos usaban ropa interior, ropa exterior. Y normalmente se usaba un cinto que amarraba estas dos ropas, estas dos tenidas, y abajo, obviamente, en sus partes íntimas, habían calzoncillos o cosas así que cubrían. Pero imagínense eso, de eso componía la ropa normalmente de un judío de ese tiempo. Eso era lo normal. La imagen parece anecdótica. Si pierdes la demanda, tendrás que salir del tribunal casi desnudo. Te van a quitar la túnica. Y Jesús dice, ve más allá. Hace algo más allá de lo que te piden o te exigen. Entrégale también, déjale también la capa. Alguien diría, pero esto es raro, ¿cómo Jesús me está diciendo que yo salga desnudo? Porque imagínese, la persona va a tener que salir con el puro cinto y sus calzoncillos, porque va a tener que entregar la túnica y entregar la capa. ¿Qué significa esto? Se preguntan mucho. ¿Qué es lo que Jesús realmente me está pidiendo en este pasaje? A lo mejor para ti, para mí, nadie te va a demandar, ni te va a quitar tu ropa exterior, ni nada de eso. Pero aplicativamente hablando, prácticamente hablando, ¿qué significa esto para un hijo de Dios? ¿Qué debió entender un judío de ese tiempo y qué debemos entender nosotros? No exijas tanto tus derechos personales. Deja el pleito, deja el litigio, vive en paz, es lo que está diciendo Jesús. Si alguien te quiere meter a pleito, si alguien quiere demandarte, si alguien quiere hacerte un mal, deja eso y no te metas allí. Entrega lo que tengas que entregar, sufre lo que tengas que sufrir. Pablo, Pablo dijo, este pasaje tenía en mi mente cuando yo preparaba este segundo punto. Pablo dijo en Primera de Corintios 6:7, recordando los problemas, recordando las demandas, recordando los litigios que tenían los hermanos en Corinto delante de tribunales humanos. Pablo dijo allí en Primera de Corintios capítulo 6, verso 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es una falta andar en pleitos y demandas. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Dijo Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Qué increíble. Hay gente mala, sí, no puedo negarlo. Hay gente que no vive en paz, ni deja vivir a otros en paz, sí. Hay gente que busca nuestro mal. Jesús dice, no insistas, no te vengues, no intentes razonar con aquellos que no pueden. Mejor entrega tu capa, mejor vive en paz, sigue tu camino y aléjate de aquellos que quieren ponerte a pleito. Es cierto, lo digo y hay que decirlo en este punto, es cierto que a veces tenemos que recurrir a tribunales, sobre todo para solucionar algunos problemas, porque alguien me dirá, o sea que no hay que ir a tribunales. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que lo mejor es evitar siempre cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier demanda, cualquier trámite que implique eso. El principio está ahí, en el pasaje, y analicémoslo bien. La pregunta que yo debo hacerme cuando tengo delante un pleito, un litigio, cuando tengo delante de mí una demanda, es preguntarme, ¿vale la pena? ¿Valdrá la pena realmente? Si vale la pena, vaya. Pero si es alguien que quiere hacerte mal, ¿se creará un conflicto con esto? ¿Se destruirá una relación o alguien saldrá afectado por este pleito, por este litigio? Y si es así,
¿Quedaré como considerado como un buen cristiano, una buena cristiana? ¿Quedaré considerado como una persona justa, un hombre de Dios, una mujer de Dios? Porque si no voy a quedar como una buena persona, si se van a crear conflictos y problemas, si va a haber distancia y separación, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Si es por algo justo, amén. Hay que ir al litigio y al pleito. Me imagino madres preguntándose, ¿deberé demandar a mi esposo que me abandonó y me dejó con mis hijos? ¿Deberé hacer esta demanda hacia una persona que está cometiendo un crimen o que me está dañando? Si quiere, recurra a la justicia. Si quiere, recurra a tribunales. No es el punto del pasaje aquí. El punto del pasaje aquí es que hay alguien que es malo, que quiere destruirte, que quiere dañarte, que quiere vengarse. ¿Y cómo mostramos nosotros el camino del amor, el camino espiritual? ¿Cómo lo mostramos nosotros? No vengándonos, entregando la capa y la túnica, entregando nuestros derechos, siguiendo nuestro camino, apartándonos de gente que nos quiera poner a pleito, apartándonos de gente que quiera quitarnos la paz. Ahí está el principio importante. Más importante que cualquier cosa es estar en paz. Más importante que cualquier cosa es ser un buen cristiano. Hay gente que vive peleando. Hay gente que vive en conflicto. Jesús me dice, mirando este principio, aléjate. Hay gente que no va a descansar hasta quitarte la túnica, la capa, el cinto, los calzoncillos, la ropa interior. No va a descansar. Entrégaselo. No te hagas problema. Y sal de allí rápidamente. Vive en paz. Vive en paz. Y aléjate de la gente. Del malo, dice aquí. Del que te hace mal. Número 3. Tercer principio. Primero, no represalia, no respondas por la otra mejilla. Segundo principio, el que quiera pleito contigo, dale todo lo que necesito que pide y aléjate rápido de allí. Aléjate rápido de allí. Tercer principio, versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ahora, para entender esta tercera imagen, tenemos que entender el contexto en el cual se desenvolvían los judíos. Recuerda que los judíos estaban siendo, en ese momento estaban conquistados por los romanos. Y los romanos tenían una ley que si un soldado o un mensajero necesitaba ayuda, necesitaba asistencia, necesitaba llevar una carga, él podía obligar. Mira lo que te estoy diciendo, esa ley había, imagínese esa ley que opresiva. El soldado romano podía obligar a cualquier ciudadano de la nación conquistada, era ley, so pena de muerte, para que llevara su carga, para que lo asistiera y tenía que salir de cualquier ocupación. Yo dije, ¿pero dónde pasó esto? ¿Dónde se vio esta ley? ¿Qué dice acá? Claro, en la crucifixión de Jesús. ¿Se acuerda que Jesús en un momento no pudo llevar la carga? Jesús no pudo cargar la cruz por tanta violencia, por tanto daño. En ese momento, los soldados romanos aplicaron esta ley y en ese momento le pidieron, obligaron a Simón de Cirene que cargara la cruz de Jesús. ¿Se acuerda? Simón de Cirene. Ahí está la ley aplicada. Por si acaso, si usted se pregunta dónde aparece esto de Simón de Cirene y que los soldados romanos le obligaron a llevar la cruz, Mateo capítulo 27, versículo 32. Pero ahí está la aplicación práctica de este principio. Imagínense qué tremenda petición, que un soldado conquistador me saque de mis ocupaciones. Oye, ven, ayúdame. Oh, yo estoy ocupado, estoy en mi trabajo, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos, estoy haciendo algo. No, 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 no. Se terminaron tu ocupación en este momento, tienes que venir y ayudarme y cargar lo que yo te voy a decir. Imagínense. Y te obligue a llevar sus cosas, te obligue a salir de tu plan.
Era una ley opresiva, era una ley que causaba mucho odio, mucho resentimiento, mucho rencor en el corazón de los judíos. Aparte, los judíos que eran tan ritualistas, quedaban contaminados al tocar las cosas de un pagano, de un gentil. No solo se perdía tiempo, no solamente no recibías paga, no solamente eras obligado, insultado, incluso hasta golpeado. Podías hasta morir si no accedías a esa obligación. Te podrían culpar de rebelde hacia el imperio. Entonces, cuánto enojo, cuánto resentimiento, cuánto rencor había en el corazón de los judíos cuando un soldado romano abusaba de esta ley y los oprimía e incluso se burlaban de ellos. Incluso se burlaban de ellos. Y ahora Jesús viene, tercera imagen, y Jesús dice, esto tiene que haber sido impactante para los judíos. Y si un soldado romano te pide, te obliga a de que lleves su carga por 1 milla, ahora Jesús me dice, no vayas con él solo 1,5 kilómetros, 1 milla por si acaso. O sea, claro, lo que dice aquí, 1 milla en el lenguaje más coloquial es 1,5 kilómetros por si acaso. 1,5 kilómetros. Una larga distancia de terreno. Imagínense la persona cargada completamente, llevando todo el equipaje, llevando todas las valijas, llevando toda la responsabilidad de este soldado romano. Y Jesús nos dice, no vayas solamente 1,5 kilómetros, eso es lo que te exige la ley, eso es lo que te manda el soldado, no, ve con él los 3 kilómetros, ve con él 2 millas. ¡Wow! ¿Cómo Jesús me está diciendo eso? Ve con él el doble de la distancia. Hace mucho más de lo que te exigen u ordenan. Yo me imagino, los judíos en este momento tienen que haber empezado a murmurar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo Jesús me está pidiendo esto? Recuerda que los romanos eran enemigos. ¿Qué debían hacer? ¿Cómo poder aplicar este principio? Jesús lo diría más simplemente, deja de lado las quejas, deja de lado las críticas, deja de lado las ofensas o la sed de venganza y hace mucho más allá de lo que se te pide o exige. Ve por la segunda milla. Ir por la segunda milla, hermanito, aquí en el contexto del versículo 41, ir por la segunda milla significa hacer este servicio de todo corazón, hacer este servicio sin rezongar, sin quejarse, con alegría, dejar a un lado lo que nos separa y distancia de las personas. Imagínate el impacto que causaría en un soldado romano que siempre se está acostumbrado a escuchar a la gente quejarse, a negarse, a que hacen lo justo y necesario. Yo voy a estar hasta 1 milla nomás, 1,5 kilómetros, no más de eso, te voy a contar los pasos, creo que la ley decía romana que eran mínimo 1,000 pasos. Te voy a contar los pasos hasta hacer lo justo y necesario. Un soldado romano acostumbrado a eso. Y de repente un discípulo de Cristo dice, voy a ir 1 milla más. Disculpe, Señor, ¿le puedo ayudar un poco más de lo que usted necesita? Recuerda, son conquistados. Recuerda, Él es enemigo. Pero yo puedo ir contigo 1 milla más. ¿No crees que eso impactó la vida de este soldado? ¿No crees que eso hizo preguntarle a la gente qué clase de personas son los cristianos realmente? ¿Cuán diferentes son los cristianos a la gente de este mundo? ¿Qué muestra ir la segunda milla del corazón de un cristiano? ¿Saben lo que muestra? ¿Qué es lo que muestra ir la segunda milla del corazón de un cristiano? Número 1,
que tiene un corazón inmenso para perdonar y para servir a otros. Eso muestra la segunda milla, que no quiere exigir sus derechos, sino que quiere vivir en paz, que no le importa sufrir o soportar, si eso le ayudará a mostrar a Cristo a otras personas. Ir la segunda milla es hacer mucho más de lo que se nos pide o se nos exige, pero es hacerlo con gozo, de corazón, es hacerlo sin quejarse, es hacerlo por amor a Cristo, para mostrar a Cristo a otro, para que la gente se dé cuenta lo diferente que somos. Nota, hemos visto ya tres imágenes, tres maneras como no resistimos al que es malo, poniendo la otra mejilla, renunciando a contraatacar, renunciando a contestar. Número dos, dejando la capa, renunciando a nuestros derechos personales, vivir en paz mejor, alejarnos de aquellos que nos quieren hacer mal. Número tres, si alguien nos obliga, si alguien nos demanda a ir a una milla, hacer mucho más allá de lo que se nos pide, de lo que se nos demanda, incluso si quieren abusar de nosotros, soportarlo con dignidad y servir a Cristo y mostrarle a Cristo a las otras personas. Y número 4, verso 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Llegamos a la cuarta imagen y parece muy distinta a las otras. Hemos hablado de resistir insultos. Hemos hablado de negarnos a nuestros derechos, aun cuando nos demanden u obliguen a llevar una carga. La idea de todo esto es ofrecer perdón, amor y hacer mucho más allá de lo que nos piden. Pero nota que ahora Jesús va a hablar acerca de la ayuda a aquel que está necesitado. Aquel que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Por si acaso, no está hablando de cualquier o de todo lo necesitado. No, el contexto no es una persona que está en carencia, que está en necesidad y que va a ti. No está hablando de eso. Porque mucha gente abusa de esto y dice, como la Biblia le dice a los cristianos que tienen que prestar, entonces yo voy a ir a un cristiano, no quiero trabajar y los cristianos tienen que ayudarme. ¿Ven? Y la gente se burla de la iglesia. Ustedes tienen que darme, ustedes tienen que prestarme, ustedes tienen que sostenerme, ustedes tienen que hacerlo porque son cristianos. No está hablando de eso el pasaje. Para que por si acaso nadie abuse de ti. El contexto del pasaje, recuérdalo, nunca pierdas de mente eso. El contexto de este texto es de la gente que es tu enemiga, del malo, del que te ha hecho mal, y que ahora ese que te ha hecho mal está pasando problemas y necesita tu ayuda. Ese es el contexto específico aquí, del que te ha hecho mal y que necesita tu ayuda. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías tú si alguien que te ha hecho mal es tu enemigo, te pide ayuda? ¿Qué harías en una situación semejante? Tal vez tú digas, pero ¿cómo puedo ayudar al que me ha hecho tanto mal? Ponte en mis zapatos, hermano Luis. Es difícil. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo hacerle bien al que me ha hecho tanto mal? Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que esto es fácil. Pero sí hay profundas enseñanzas que podemos aprender de esta cuarta imagen. Jesús no solo te pide, no solo desea, no te vengues. Jesús no solamente quiere que no tomes represalias. Alguien diría, no me vengo, no tomo represalias, no voy a hacer nada contra la otra persona. Pero, ¿y qué bueno haces hacia la otra persona? ¿Y qué cosa activamente y positivamente estás haciéndose a la otra persona? Jesús dice,
No solamente te quedes de brazos cruzados diciendo no le hago mal, sino que activamente involúcrate. Si él lo necesita, hazle bien, ayuda al otro, incluso al que te ha hecho mal. Alguien diría, bueno, me estoy imaginando yo, no lo odio, no quiero el mal para él, para ella, pero si puedes, ¿le harías bien? Si puedes, ¿ayudarías a esa persona? ¿Realmente? Esa es la idea del pasaje. Alguien que te ha dañado, alguien que te ha hecho mal, alguien que es tu enemigo, que se ha comportado como tu enemigo, y ahora va y quiere pedirte prestado, y ahora va y quiere que le ayudes. ¿Qué tienes que hacer? Mire cómo lo explicó Pablo, por favor, qué precioso pasaje. Romanos capítulo 12, mire lo que Pablo nos va a enseñar. Porque en el libro de Romanos capítulo 12, mire, es tan precioso el pasaje, pero es tan poco el tiempo que tenemos. Pero dice, por ejemplo, en el 17, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ya vamos a explicar esto la próxima semana. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí, búscalo, anhélalo, esfuérzate en cuanto dependa de ti. Pero mira ahora lo que dice, importantísimo, 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Qué increíble cuando miro estos pasajes, hermanito. Qué increíble es el cristianismo. Cuán diferente es lo que Jesús nos propone a lo que este mundo vive o practica o hace. Cuán diferentes somos nosotros o debemos ser nosotros. El mundo me dice, contesta, golpea, no te dejes pasar a llevar, exige tus derechos, pelea, grita más fuerte, golpea la mesa, da el último golpe. El que ríe último, ríe mejor, dicen muchos. El que, el que me la hace, me la paga, dicen otros. Pero Jesús te dice, ese no es el camino. No, Jesús te invita a no resistir, a renunciar a nuestros deseos o derechos de venganza, a tener un corazón como Él, lleno de amor y compasión, lleno de misericordia y de perdón, a dejar nuestra causa delante de aquel que juzga justamente. Recuerde que hay un juez y que nada en este mundo será dejado sin sanción. Recuerde que Él dará el pago, dice el texto ahí. Mía es la venganza, nos dijo Pablo. Yo daré el pago, dice el Señor. No te deja tranquilo que Dios se encargue de todo mal. No te deja tranquilo saber que Él va a vengarse de la manera más correcta, va a dar la verdadera justicia. No te vengues. Deja que el Señor se encargue de tu carga. No busques dañar a otros. Al final nos dañamos más a nosotros mismos cuando buscamos la venganza, cuando andamos en pleito, cuando andamos en conflicto. Quedamos más sucios nosotros, llenos de odio, llenos de resentimiento. No te manches, no te ensucies, no te contamines. Jesús quiere protegerte de todos esos sentimientos y de todas esas consecuencias para que vivas en paz, para que no tengamos conflicto, para que perdonemos y así podamos ser perdonados, para que rompamos la corriente de este mundo, para que seamos más como Cristo y menos como este mundo. Si notamos cómo termina aquí en el texto en Romanos 12, nota ahí en Romanos capítulo 12, hay que ayudar al que nos ha hecho mal. Hay que tender la mano a nuestro enemigo. ¿Y qué va a suceder cuando tendemos la mano a aquel que es nuestro enemigo? Ascuas de fuego.
amontonarás sobre su cabeza. O sea, Dios te está mirando y dará el justo pago. Dará el justo pago que se merece. Dará el justo pago que tú esperas. Nada quedará sin sanción. Tal cual se merece, el Señor castigará. Él dará justicia. Por eso Él dice, no lo hagas tú. No lo hagas tú. Déjame esa carga a mí. Yo me encargaré de dar el pago. Y al final, cuando miramos allí el pasaje en Romanos 12, Pablo termina diciendo en versículo 21, qué tremendo es ese pasaje, qué cortito, pero cuánta profundidad de pensamiento hay en Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabes lo que te está diciendo en simple palabra? Tú y yo estamos en control. Tenemos un poder. ¿Cuál es el poder? El poder de vencer al mal de este mundo. Tú y yo tenemos ese poder. Podemos vencer el mal. ¿Pero cómo? Tal vez muchos dirían, ¿cómo podemos vencer el mal? Pablo te dice, con el bien. No seas vencido de lo malo. Que el mal no te gane. Tú tienes el poder de vencer al mal, pero con el bien. Haciendo el bien a otros. A tu hermano, a tu amigo, aún y sobre todo a tu enemigo. No hay ejemplo más maravilloso del cristianismo. No hay enseñanza más potente de nuestro Señor. Alguien diría, pero hermano, es tan difícil vivir esto. ¡Ay, que me cuesta! ¿Y usted cree que fue fácil para Jesús tomar la cruz y recibir tu insulto y recibir la bofetada? Cuando yo veo este pasaje y miro todo lo que pasó Jesús en la cruz, digo, sobre todo Mateo 5, 38 al 42, digo, Jesús no solamente me lo dijo, Jesús me mostró cómo se hace. Jesús recibió los insultos, Jesús recibió las humillaciones, las bofetadas, los escupos, Jesús recibió el daño físico, Jesús fue azotado, Jesús fue crucificado. Pero cuando veo a Jesús, veo cómo Jesús venció al mal con el bien. Veo a Cristo amando este mundo. Veo que Él no se quejó. Veo que Él no amenazó, ni contestó, ni peleó. Veo que Él perdonó. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando nosotros lo estábamos matando, cuando nosotros lo estábamos humillando, cuando nosotros los estábamos escupiendo, cuando nosotros estábamos masacrando al rey, cuando lo entregamos y Él solo nos hizo bien, Él solo vino a hacernos bien a este mundo. Él venció nuestro mal con el bien. Y ahora nosotros, sus hijos, su pueblo, deberíamos llevar ese testimonio vivo, deberíamos comportarnos a la altura, como Jesús nos dejó ejemplo, para que nosotros andemos en sus pisadas. Cuando mires el sermón del monte y mires la enseñanza de no resistir al que es malo, no digas cuán difícil es, porque cuando dices eso estás pensando en tu egoísmo, en lo que te cuesta a ti. Piensa cuánto le costó a Jesús y aún así lo hizo y me dejó un ejemplo para que te des cuenta que sí se puede vencer el mal con el bien. Que Dios nos bendiga y continuamos el próximo lunes, ahora incluso poniéndose el camino más pesado,
no solamente no resistimos, no solamente renunciamos a la venganza, renunciamos a exigir nuestros derechos, renunciamos a todo lo que sea nuestro orgullo, sino que va a decir el próximo lunes, amén, ama a tu enemigo. Prepárese, prepárese. Que Dios le bendiga y sobre todo que Dios nos ayude en nuestra vida práctica a poder ver a Cristo en vez de vernos a nosotros. Y ahí se va a hacer mucho más fácil vivir este sermón. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano.